Me acuerdo como si fuera hoy. Y tengo en mi memoria varios eventos de esa situación. Estábamos dormidos. Vivíamos en una casa que tenía 2 pisos. Era un muchacho de solo 13 años de edad. Yo crecí con 7 mujeres y 3 varones. Estábamos dormidos. En el segundo piso era donde dormían las muchachas, mis hermanas. Cuando una de ellas empieza a gritar. Pero empieza a gritar que se oye en toda la casa. Y el grito era: ellos están aquí y me quieren llevar, decía ella, gritando. Mi papá se despierta, nos despierta a nosotros, corremos al segundo piso, prendemos la luz y no había nadie. Pensábamos que eran ladrones que habían entrado en la casa para robar. Y no había nadie. Bueno, nosotros no éramos una familia cristiana, no entendíamos nada. Y fue la primera vez que yo escuché algo así. Ellos están aquí y me quieren llevar, ella decía. Mi hermana mayor tiene 2 años más que yo. Pasáronse las semanas y ya no podíamos dormir porque ella decía que ellos están aquí y nos quieren llevar. ¿Alguien puede ayudarme allá afuera? Tem una conversación en ese lobby que siento que cada domingo compite conmigo. Ellos están aquí y me quieren llevar, decía. Y era una y otra vez. Hasta que un día estábamos en la mesa sentados todos, comiendo, mis hermanas, mi papá. Me acuerdo como si fuera hoy. Luego mi hermana empezó a alzar la voz. Y era una mujer, pero empezó a alzar la voz como que la voz ahora era de un hombre. Y empezó a alzar la voz como de un hombre, se paró de la mesa, tomó la mesa. Cuando hablo con mi mamá nos acordamos de ese evento. Ella tomó la mesa y simplemente ¡pum! Tiró la mesa. Mi padre, un hombre también muy violento, se para de la mesa y va sobre ella, quita el cinturón y le pega a ella. Pero mi hermana estaba distinta. Sus ojos cerrados, sus manos se pusieron de esa manera y ella no podía abrir los ojos. Y fue un evento. ¿Sabe esos eventos que ocurren contigo que tú nunca te olvidas? Y eso pasó y no sabíamos lo que era, no sabíamos lo que era lo que estaba pasando. Y ella empezaba a hablar con una voz de un hombre. Y luego cambiaba para la voz de un niño. Y pedía dulces, bizcocho, Coca-Cola. Luego entraba en ella una mujer como una prostituta. Y quería desvestirse. Y daba unas sonrisas raras. Luego entraba un hombre y pedía sacrificio de sangre de animales. Y nosotros desesperados. Y salimos y empezamos a buscar ayuda. Mi papá vendió el carro que él tenía y empezamos a visitar los centros espíritas y los centros de santería de la ciudad. Entonces los macumberos, los santeros dijeron: ella tiene un don. Ella tiene un don. Ella tiene un don para sanar personas. ¿Tú crees que es chistoso? Tiene un don para sanar personas. Ustedes necesitan abrir una tienda para que ella reciba los pobres y cuide a los pobres, porque ella tiene un don de sanación. Y nosotros no sabíamos nada del evangelio, no conocíamos absolutamente nada del evangelio, nada nos había dicho nada. Entonces empezamos a buscar por un lado y por el otro. Yo era un chico adolescente. Y viví toda mi adolescencia que todos los viernes en la noche no podíamos dormir. Entonces entramos en contacto con un centro espiritista y los viernes en la noche ellos mandaban unas mujeres vestidas de blanco para poner velas de colores diferentes sobre la puerta, los cuartos. Y entonces empezaron a decir: ok, ella necesita hacer sacrificios
entonces nosotros, imagínate, con mi mamá, mi otra hermana, tenemos que llegar a la medianoche en la encrucijada de una calle con un pollo asado, una botella de vino, velas y ofrecer sacrificios para los demonios. Dejar en paz a mi hermana. Pasaronse los años y todo iba empeorando. Y fuimos perdiendo el poco que teníamos. Y cada vez iba empeorando. No podíamos en la casa apagar las luces. En los cuartos de las mujeres tenían que dormir de luz prendida. Porque en cualquier momento el demonio venía y tomaba su cuerpo. Eso es lo que la Biblia habla de una posesión demoníaca. El demonio viene de afuera, toma el cuerpo de la persona, entra en su cuerpo y usa y abusa de la persona. Y habla y dice cosas. Y nosotros estábamos intimidados y encadenados, vivimos encadenados. Era un temor terrible, un miedo, pero teníamos que hacer de acuerdo a lo que nos decían. Pasaronse los años. Y un día fui a una iglesia. Nunca había entrado en una iglesia, mi familia no es de iglesia. Y oí el evangelio por la primera vez. Llevé a mi mamá y mi mamá fue. Y un día decidimos tomar un taxi y mi hermana, y llevar a mi hermana, poner en un taxi y llevar a esa iglesia. Y tomamos su taxi, llevamos la hermana a la iglesia. Era un viernes en la noche, el pastor empezó a orar y ¡pah! En medio de la iglesia mi hermana cae poseída. Y se mueve como una culebra, como un puerco, y hablaba y gritaba. Los viernes en la noche en esa iglesia se oraba para personas poseídas por demonios. El pastor oró por ella, el demonio salió, pero volvía. Y estuvimos encadenados por muchos años. Y durante ese periodo fue cuando empecé a estudiar acerca de esto, conocer acerca de esto. Y ahí cuando Jesucristo vino a mi vida, y pasó a vivir mi corazón, yo iba a cumplir 18 años. Yo era muy amigo de mi hermana y ella pasó a ser mi enemiga. Me decía, te odio. Porque ahora había la luz del evangelio en la casa que estaba en tinieblas. Un día yo estaba en mi cuarto, era un adolescente leyendo la Biblia, y cuando de pronto en el cuarto yo escucho un ruido terrible. Salí corriendo con mis dos hermanos, la puerta cerrada. No pudimos entrar, corrimos por la ventana de vidrio, miramos por adentro. El closet de madera, ella tomó y tiró sobre ella. Un closet pesado, intentando matarse. Estaba poseída. No podía leer la Biblia en mi casa y orar porque mi hermana caía poseída. Porque la luz y las tinieblas no se llevan. Entonces empecé a ser odiado por eso, por tener el evangelio. Pero yo amaba a mi hermana, amo a mi hermana. El resultado fue que ella empezó a ir a la iglesia, entregó su vida a Jesús. Pasaron muchos años, pero ella no ha vivido la vida cristiana que debería de vivir. Ella no tiene más la posesión demoníaca, pero vive oprimida. Entonces hay una diferencia entre opresión y posesión. Un cristiano no puede ser poseído porque no hay lugar para el Espíritu Santo y un demonio adentro de él. Pero un cristiano que no vive de acuerdo a la luz del evangelio puede ser oprimido y vivir bajo la opresión. Y cuando tú ves opresión y posesión, las evidencias externas a veces son muy parecidas. La posesión, el demonio viene y entra. En la opresión él no entra, pero cuando uno abre las puertas, él te oprime. ¿Quién crees tú que está por detrás de los vicios, del alcohol, de la pornografía,
de la destrucción de matrimonios? ¿Quién cree tú que está por detrás de luchar para destruir las familias? El mismo diablo. El problema es que la persona que está tratando su adicción, sus vicios, no sabe que hay alguien por detrás que quiere mantenerlo alcohólico, viciado, perdido, destruir el matrimonio. La gente no logra leer que hay una guerra sobrenatural alrededor tuyo. Y es una guerra de 24/7, a donde el enemigo no descansa, porque la Biblia dice que él ha venido para matar, robar y destruir. De manera que hay muchos cristianos, hijos de Dios, que por vivir una vida pecaminosa viven oprimidos. Oprimidos. La consejería es buena, la medicina es buena, pero solo si se queda ahí sin tratar el problema espiritual, vas a pasar toda tu vida sufriendo por no tratar desde la perspectiva espiritual. Si eres un creyente, tú y yo estamos en una lucha de 24/7. Hay un enemigo que no duerme, no descansa, te conoce, sabe de tus debilidades y trabaja de una manera para mantenerte oprimido. A veces cuando viene esa tristeza, ese deseo en la gente de querer quitarse la vida, y muchos se quitan la vida, ¿quién crees que está por detrás de todo esto? Todo lo que tiene que ver con sexo ilícito, drogas, oscuridad. Ese es el campo favorito del diablo y mantiene a las personas oprimidas en esto, mientras que ellos quieren tratar única y exclusivamente con la perspectiva desde de las herramientas para solucionar sus problemas, y olvidan que hay un enemigo, que hay un enemigo feroz que tiene millones y millones de ángeles trabajando 24/7 que quiere destruirnos. Cuando Jesús me encontró y transformó de mi vida, en el proceso, sigo en ese proceso de transformación, pero la vida empezó a cambiar. Entendí que ahora Él era el único que podía liberarme. El encuentro con Jesús demandó de mí muchas respuestas a seguirlo. Cambió la vida de mi madre. Mi padre, antes de morir, tuvo la oportunidad de entregar su vida a Cristo, de ser bautizado. He podido ver eso en la vida de muchos de mis hermanos, no todos, pero muchos de ellos. Pero como consecuencia en la vida de mis hijos siendo rescatados. Creo que Dios está obrando en la vida igual de mis nietos, y poder que la próxima generación, que nos vivamos la generación que yo viví con mis padres, que podamos romper con todo esto y no estamos obligados a vivir y repetir nuestro pasado, pero depende de cada uno de nosotros. La semana pasada Jesús dijo a los muchachos: entren en la barca, vamos a pasar al otro lado. Ellos entraron en medio del viaje y hubo una tempestad, pero Jesús quería ir del otro lado porque había alguien allá del otro lado que necesitaba ser liberado de los demonios que lo ataban. Vamos a leer en Lucas y vamos a ver lo increíble que es esto. Lucas 8, empezando en el 26, dice: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que vivía de pueblo en pueblo, salió a su encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces clamó con fuerza el hombre: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu maligno se había apoderado
de él muchas veces. Y aún lo sujetaron con los pies y las manos con cadenas y lo mantenía bajo custodia, pero él rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Jesús le preguntó al demonio que estaba en el joven: ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión es mi nombre. Legión, respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Y estos suplicaban a Jesús que no los mandaran al abismo que había ahí. En una colina estaba alimentándose una manada de cerdos, de puercos, de cochinos, de marranos. Son todos hermanos. Entonces los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en los puercos. Y mira, así que él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Todos los cerdos murieron ahogados. Al ver lo sucedido, los que cuidan los cerdos huyeron y avisaron al pueblo y por los campos, por lo que la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a los pies de él al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron, mira cómo él estaba ahora, vestido en su sano juicio, pero ellos tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos o los Gadarenos pidió a Jesús que se fuera de allí. Por favor, vete de aquí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él, muy gentilmente, subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios rogaba que le permitiera acompañarlo, diciendo a Jesús: déjame ir contigo. Pero Jesús lo respondió y dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho. Hay tantas lecciones increíbles acá, pero hay cuatro cosas que a mí me gustaría de mencionar a ustedes. La número uno es que Jesús ve nuestra condición. Jesús ve nuestra condición. Jesús vio la condición de este hombre viviendo en un cementerio, desnudo, sin familia, custodiado, abandonado, rechazado por la sociedad, quizás un hombre que olía muy feo, una persona sin ningún futuro, sin ninguna perspectiva de vida, un hombre solitario. Jesús vio su condición. Como Jesús vio mi condición y como Jesús ha visto tu condición, la tuya y la mía. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Éramos esclavos del pecado, en una manera u otra aislados de la sociedad por causa del pecado, por causa de nuestro estilo de vida. Muchos de nosotros, como tú y yo, con dolor y mucho sufrimiento. Algunos de nosotros con un pasado triste, fuerte, pesado, que no queremos ni siquiera recordarnos. Algunos de ustedes quizás no experimentaron todo esto. Vienen de una familia mucho más saludable emocionalmente hablando. No han tenido experiencia como la acabamos de decir. Quizás nunca tuviste un vicio, pero tu condición de igual manera era una condición de un pecador.
Y Jesús vio nuestra condición. Y de todo modo decidió amarnos y dar su vida en la cruz por nosotros. Cuando tú ves la historia que acabamos de leer, tú vas a darte cuenta que Jesús tiene la autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Me escuchaste? Jesús tiene la autoridad sobre el mundo espiritual, yo diría sobre el mundo sobrenatural. El mundo sobrenatural es el mundo que está más allá de lo natural. Es el mundo que tú no ves con tus ojos físicos. Es el mundo sobrenatural. El enemigo es verdadero, es real. Estamos nosotros involucrados en una increíble guerra. Quizás aquí parecía que iba a haber una de esas peleas de UFC. Jesús baja de la barca. De cara, el endemoniado viene a su encuentro. Jesús versus el endemoniado. Parecía que iba a haber una pelea, pero no. El endemoniado vino arrodillándose y reconociendo que Jesús era hijo del Dios Altísimo, que Jesús tenía y tiene todo poder y toda autoridad. Y el endemoniado le dice a Jesús: te ruego que no me atormente. Yo me pongo a pensar, ese diablo estaba medio chiflado del cerebro, yo creo. Porque el texto dice que él vivía atormentado. ¿Sí o no? Vivía atormentado. Y él está diciendo a Jesús: por favor, no me atormentes. Si yo fuera Jesús en esta hora, yo le hubiera dicho un chiste ahí, pero bueno. ¿Cómo que tú dices que no te atormentes si tú vives atormentado? No duermes. La gente lo ha atado con grilletes y cadenas. Ella ha roto, porque una persona poseída tiene una fuerza sobrenatural. Mi hermana, siendo una persona tan flaca, delgada, podía levantar una nevera y tirarla. Podía correr de un lado a otro y golpear su frente con la pared, tirar las mesas. Teníamos que esconder los cuchillos en la casa por la fuerza que tiene por el demonio que está dentro de la persona. Es una fuerza que tú dices, es imposible que una persona pueda detener. Y éramos los hombres de la casa, no podíamos detener a ella. ¿Y cuántas veces tú crees que nosotros, los hermanos y la hermana, salíamos corriendo cuando ella estaba así? Varias veces. Porque teníamos miedo y no conocíamos nada del evangelio. Jesús le pregunta al endemoniado: ¿cómo te llamas? La respuesta de él: Legión es mi nombre. Ahora, Jesús no está diciendo que cuando una persona está endemoniada, que tú tienes que empezar a estar conversando con él. Dime tu vida, cuál es el número de tu seguro social, hablas inglés, español, de dónde veniste, qué buena onda y todo. Jesús, el texto no nos está dando permiso para tener conversaciones, pero Jesús preguntó, porque en aquel tiempo el exorcismo, entre los judíos, preguntaba el nombre de los demonios, porque el nombre de los demonios determinaba la fuerza del demonio, y no para entablar una conversación, pero para tener una idea contra quién tú estás lidiando. Entonces él dijo legión, usó un término militar. Una legión de soldados romanos son 6,000 soldados. 6,000 soldados es una legión de soldados romanos. El tipo dice, legión es mi nombre. Yo no creo que había 6,000 demonios en él, pero esa respuesta nos ayuda a nosotros a entender que había muchos demonios. Muchos. Y cada quien tiene jerarquía diferente, nombre diferente. Y él dijo, legión es el nombre de él. Otra cosa que me llama la atención, que los demonios dijeron, por favor, no nos eche en el abismo. Échanos en los cerdos.
Y Jesús, con su voluntad, la voluntad permisiva de Dios, Jesús permitió para ayudarnos a ti y a mí a entender que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Le pidieron permiso. Por favor, no nos echen en el abismo, échanos en los cerdos que está allá. Pero entonces Jesús echa a los demonios en el cerdo. Y los cerdos, ¿dónde cayeron? En el abismo. Qué bruto ese demonio. Piensa en la lógica. No me eches en el abismo. Échalo en el cerdo corrieron y cayeron en el abismo. Y ahí en esa manada de cerdo, posiblemente era más o menos unos 2,000 cerdos. Los gadarenos, los gerasenos, no eran judíos, eran gentiles y criaban cerdos. Tenía su negocio, era el business. Entonces imagínate tú, se ahogaron 2,000 cerdos. Pregunta para ustedes, para que no duerman durante todo el día y piensen. Cuando los cerdos se ahogaron, ¿los demonios se ahogaron también? Yo no sé. No me digas nada. Los demonios entraron en los cerdos cayeron, se ahogaron. Los demonios también se ahogaron. Entonces algunos vieron esto y dijeron, caramba, el vecino acaba de perder 2,000 cerdos. Es decir, ese fin de semana no va a haber tacos de carnitas. Tacos al pastor, ni pensar. Entonces todos los demás se quedaron muy preocupados y fueron a Jesús y dijeron, vete de aquí. Claro, usa la lógica. Si somos criadores de cerdo, 2,000 murieron. Imagínate que los demonios empiezan a entrar en los demás. ¿Y cuántos cerdos más nosotros vamos a perder? Jesús tiene la autoridad sobre el mundo sobrenatural. Pero cuando hay un encuentro con Jesús, eso demanda una respuesta. Un encuentro con Jesús demanda una respuesta. Y este endemoniado dijo, yo quiero ir contigo. Y es curioso que normalmente Jesús dice, ve conmigo. Llama a los discípulos, dice, no, ve y no cuenta nada a nadie. Pero en ese encuentro con Jesús demanda una respuesta y hay un cambio lindo en la vida de este hombre. Mira este hombre antes. Y ahí tú puedes colocar tu fotografía si tú quieres. Antes, inquieto, completamente inquieto. Vivía en el cementerio. Estaba endemoniado. Estaba encadenado. Estaba desnudo, descontrolado. Tú ves ahí, inquieto, en el cementerio, endemoniado y encadenado. Esa era la condición de este hombre antes de conocer a Jesucristo. Cuando encuentra con Jesús, que lo encontraron a él sentado a los pies de Jesús, el hombre ahora está sentado a los pies de Jesús, antes inquieto, antes desnudo, ahora vestido, es lo que dice el texto, encadenado, ahora libre. Pero lo que más me gusta de ese hombre es que ahora él está en su sano juicio. Es increíble esa expresión. Si tú lees el versículo 35 y 36, dice que él ahora está en su sano juicio. Una persona que está en su sano juicio tuvo un encuentro con Cristo. Y una respuesta, un encuentro con Cristo demanda una respuesta. Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, has tenido un encuentro con Cristo, tu vida no puede seguir siendo igual. Demanda una respuesta. Demanda una respuesta que conlleva cambios.
Ahí el hombre en el 38 dice: ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios rogaban que le permitiera acompañarlo. Jesús los despidió y dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Es decir, Jesús dijo: ve y cuenta tu historia. Ve y cuenta tu historia. Ese era nuestro punto número 4. Creo que nos abandonaron allá. Ve y cuenta tu historia. Me gusta esto. Jesús hubiera dicho a él: ¿sabes qué? Como yo hice eso por ti, transformé tu vida, súbete en la barca y tú vas a ser un misionero conmigo. O normalmente cuando Jesús sanaba a una persona, él decía: ve y no se lo diga a nadie. ¿Sí o no? Pero él está diciendo aquí: ve y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Mis queridos, es imposible quedarse callado como creyente y no contar a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Él tiene toda autoridad, es el que nos ha liberado. Andábamos desnudos, nos puso un manto de justicia, nos liberó, rompió nuestras cadenas, ha transformado nuestra vida. Por favor, no te quedes callado. Ve y cuenta tu historia. Y los últimos 40 años, yo he contado la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios liberó a mi hermana, de cómo Dios ha estado transformando mi vida. Es lo único que yo tengo para contar. Es el poder de Dios obrando. No tienes que hacer nada más y nada menos que decir a la gente: así estaba yo, esto me pasó y ahora estoy así.